Bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo video donde estaremos hablando en cuanto a la muerte espiritual, ¿verdad? Y a el espíritu vivo, hacer nacer nuevamente nuestro espíritu por medio de el arrepentimiento genuino para salvación, como lo he venido anunciando en los videos anteriores, ¿verdad? Tema el cual se titula principalmente como proceso para alcanzar la vida eterna. Ya había yo realizado un video anterior parecido, similar a este, donde lo expliqué con puntitos, ¿verdad? Expliqué con puntitos y puse ahí más o menos el periodo de la vida de un ser humano en cuanto a las edades y explicando la muerte espiritual como el nacer desde el vientre de nuestra madre con el espíritu, ¿verdad? Con el espíritu vivo. Entonces lo expliqué en ese video, pero ahora quiero explicarlo un poco más resumido, más detallado, más claro, más simple, más fácil de entender, para que quede claro todo este tema que hemos estado viendo en cuanto a el arrepentimiento genuino para salvación y cuán necesario es ese arrepentimiento genuino para salvación, ¿verdad? Porque como podemos ver como título, tenemos proceso para alcanzar la vida eterna y proceso para alcanzar la condenación eterna, ¿verdad? Y dudo mucho que las personas quieran alcanzar, ¿verdad? La condenación eterna, eso es obvio, ninguno quiere ser condenado. El problema es que como el ser humano no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ellos no, aunque algo en lo interior de ellos les dice, ¿verdad? Han escuchado a través de su iglesia, a través de su religión, de su denominación, han escuchado acerca de la condenación, ¿verdad? De la condenación eterna, pero no le ponen mucho interés al tema, porque al final de cuentas ellos creen que en la religión que están bien, están acomodados y están bien, esa es la verdad. Y lo único que hay que hacer para evitar ser condenado, pues es portarse bien, ¿verdad? Hacer buenas obras, guardar santidad, cumplir con ciertos requisitos o sacramentos que tu iglesia o tu religión te imponga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que con el hecho de hacer eso, todo eso que tu religión o denominación te diga, tú crees que ya con eso, bueno, tú le dejas al Señor, ¿verdad? Que Él te ponga en el lugar donde tú debas de estar cuando te mueras, ¿verdad? Que Él te ponga donde Él crea que tú te merezcas ese lugar conforme a lo que tú te hayas ganado en esta tierra. Y esa es la fe, la creencia que la mayoría, que el mundo entero tiene. De hecho, ningún ser humano en esta tierra que no tenga la fe genuina para salvación, la cual yo tengo, estoy anunciando y estoy anunciándoles a ustedes. Cualquier ser humano que no tenga esta fe genuina para salvación, ¿verdad? Cualquier persona que no tenga esta fe, tú le preguntas que a dónde se va a ir cuando él se muera físicamente y no saben. O incluso muchos hasta son sinceros y saben que se merecen el infierno. O lo reconocen y lo dicen, yo me voy a ir al infierno, ¿verdad? Pero pues lo dicen así, simplemente sin ponerle mucho cuidado, mucho interés al respecto, simplemente lo dicen con toda seguridad, como si realmente se quisieran ir al infierno, ¿verdad? Porque obviamente no están viviendo ese momento, no están en el infierno ahorita. Y entonces, mientras yo viva en este mundo, yo puedo decir, ¿verdad? Porque no lo estoy sintiendo. El problema es que tú lo vivas y entonces que Dios te permita volver a esta vida después de que ya viviste el infierno y que te permita volver a esta vida y entonces dilo de nuevo, vuélvelo a decir que te vas a ir al infierno y que quieres ir al infierno, a la condenación eterna. Te aseguro 100% que después de que el Dios te permitiera vivir esa experiencia, jamás y nunca volverías a decir eso.
que te quieres ir al infierno o que te vas a ir al infierno y no te interesa. O sea, al menos tú sabes que te vas a ir al infierno, algo te hace ver, te hace decir, te hace sentir que te vas a ir al infierno, a la condenación eterna, pero no muestras interés para tratar de no irte. O sea, bueno, si yo ya reconozco que me merezco el infierno, que me voy a ir al infierno por cómo soy, qué sé yo, entonces debería de haber un interés. Bueno, ya que yo reconocí que me voy a ir al infierno, no me quiero ir. No, yo no me quiero ir al infierno y no quiero esperar caer al infierno para después darme cuenta que realmente yo no quería caer ahí, yo no me quería venir aquí. Sabía que me iba yo a venir, pero no quiero venirme, no quiero estar aquí. Me quiero salir de aquí, ¿cómo le hago? Ya no te puedes salir, no hay forma. Por eso ahorita es el momento en el cual tú debes de tener ese reconocimiento que por ser un pecador o pecadora sabes que te vas a ir al infierno, te mereces el infierno. Entonces tú en esta vida, sin estarlo viviendo todavía, sin estarlo sintiendo, el infierno al rojo vivo, en esta vida tú tienes que tomar la decisión de evitar ir a caer a ese lugar de condenación eterna, al cual tú ya sabes que te vas a ir. Entonces, tú deberías de comenzar a mostrar interés en cómo le hago, cómo le puedo yo hacer para librarme de ir a caer a ese lugar, cómo. Para eso está la palabra del Señor, para eso está la bendita palabra de Dios. Él te lo hace saber todo y te lo explica claramente cómo evitar ir a caer al infierno por nuestros pecados, ¿verdad? Por ser pecadores. Entonces, vemos que hay personas sinceras, pero no muestran el mal. O sea, hay personas sinceras que reconocen que se van a ir al infierno, que merecen ir al infierno por cómo son, y hay personas que realmente no lo reconocen, ¿verdad? No saben a dónde van. No, pues no sé. Si yo le pregunto, por ejemplo, a la mayoría en este caso en mi pueblo todos son católicos, o la mayoría, la inmensa mayoría, yo les pregunto a la mayoría de mis familiares que a dónde se van a ir cuando se mueran. Ah, no, yo no sé, solo Dios lo sabe. Solo el Señor sabe dónde nos va a tocar. Solo el Señor sabe en dónde nos va a tocar, en dónde nos va a poner. Solo Dios sabe qué es lo que nos merecemos, qué es lo que nos ganamos aquí en esta tierra. Ese es una parte de la mayoría, esa es una parte del pensamiento de la mayoría de las personas. Eso es lo que la mayoría de las personas piensan de esa manera, ¿verdad? Y el otro pensamiento es que hay personas honestas que reconocen y al menos tienen ese reconocimiento genuino para salvación, tienen el reconocimiento genuino para salvación. El problema es que no se arrepienten, reconocen que se merecen ir al infierno, pero no toman la decisión de verse interesados en querer escapar de ir a caer a ese lugar, como arrepintiéndose y creyendo con todo su corazón y convirtiéndose con todo su corazón al evangelio, ¿verdad? Entonces, al menos hay personas que sí lo reconocen, saben que se van al infierno, pero no muestran el más mínimo interés en querer buscar o buscar una escapatoria, ¿verdad? Tienen el reconocimiento genuino para salvación porque son sinceros consigo mismos, ¿verdad? Lo reconocen, saben que se merecen el infierno, pero no se arrepienten, no muestran el más mínimo interés por arrepentirse o por buscar esa salvación para evitar ir a caer a este lugar de condenación eterna, ¿verdad? Entonces, de ambas partes, esas personas están condenadas, están caminando bajo ese proceso para alcanzar la condenación eterna, ¿verdad? Entonces, todos ellos, ninguno se siente con la seguridad de que se va al cielo, ninguno, eso no cabe en la mente humana, ¿verdad? Solamente los genuinos, salvados, bautizados con el Espíritu Santo por habernos arrepentido, ¿verdad? Marcos 1:15, y por haber creído con todo nuestro corazón en el Evangelio, solo nosotros sentimos esa seguridad, porque ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo y ya nos sentimos completa y 100% seguros
de que tenemos, nuestra alma ya tiene vida eterna y que nosotros al morir físicamente, nuestras almas se van a ir al cielo, al tercer cielo, con nuestro bendito Salvador, aún sabiendo que somos pecadores, ¿verdad? Porque sabemos, estamos conscientes de que este cuerpo sigue siendo un pecador, el pecado sigue morando en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, ¿verdad? Pero nuestra alma ya está completamente sellada, garantizada para la vida eterna por medio del Espíritu Santo de Dios, el cual hizo nacer nuevamente nuestro espíritu para asimismo sellar nuestra alma para la vida eterna, aunque nuestro cuerpo al 100% aún siga siendo un pecador, ¿verdad? Entonces, somos un pequeño grupito, pero muy chiquito, muy pequeño grupito que nos atrevemos a confesar esa gran verdad que Jesucristo dejó escrito su palabra en Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, claramente, el apóstol Juan le está hablando a los hermanos en la fe, ¿verdad? Les está diciendo, estas cosas os escribo a vosotros, hermanos, para que sepáis, para que sepan que tienen vida eterna. O sea, le está hablando a personas que aún que están vivas físicamente y ya les está afirmando para que ustedes sepan que ya tienen vida eterna. A ustedes que todavía están vivos físicamente, o sea, no necesitan morirse físicamente para descubrir a dónde se van a ir, al cielo o al infierno, a un purgatorio, un limbo, no sé, ¿verdad? No, el apóstol Juan ya les está afirmando y les está dando esa palabra de consolación, ¿verdad? De aliento, de tranquilidad, de paz, de alegría, de motivación para seguir en la obra del Señor, para que se vieran consolados por medio a través de esa tribulación que la iglesia primitiva en el principio padecía, para que se consolaran con esa palabra, ¿verdad? Con esa gran verdad. No se preocupen lo que los seres humanos les hagan, no se preocupen por la tribulación que están pasando, no se preocupen lo que les hagan a sus cuerpos, porque ustedes ya tienen vida eterna, sus almas ya tienen vida eterna. ¿Por qué? Por haberse arrepentido, Marcos 1:15, y haber creído con todo su corazón en el Evangelio. Punto. O sea, no te estoy hablando de ninguna religión. Si te das cuenta, yo no te estoy invitando a ninguna religión, te estoy invitando a una salvación y a un perdón absoluto para con tus pecados. Así como nuestro cuerpo es 100% pecador, 100% pecador, desde que nuestro cuerpo nace, desde el vientre de nuestra madre, hasta que nuestro cuerpo físico muere, nosotros nacemos pecando y morimos físicamente pecando. Somos 100% pecadores, nuestros cuerpos son 100% pecadores en ambas partes, tanto para los que van caminando a la condenación eterna como para los que vamos caminando a la vida eterna. Nuestros cuerpos en ambas partes, en ambos casos, son 100% pecadores. Tanto como el que se va al infierno, nace su cuerpo del vientre de su madre pecando, muere físicamente pecando. De la misma manera, el que va caminando a la vida eterna, nace desde el vientre de su madre pecando y muere, ¿verdad? Muere siendo un pecador, pecando, muere siendo un pecador, o sea, muere en ese mismo cuerpo lleno de pecado. Y aunque tú podrías decir, no, pero es que acá esta persona se murió, a lo mejor no cometió ningún pecado cuando se murió, y acá también pues era menos, era un hijo de Dios, se murió se murió físicamente y no pecó, ¿verdad? No pecó, pero se murió el cuerpo pecaminoso, el pecado mora en mí. Lo que se murió fue ese cuerpo lleno de pecado, el pecado estaba sobre él, sobre ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que a la luz de la palabra de Dios solo existen dos lados, no hay más, ¿verdad? Solo dos lados, amigo y amiga que me escuchas, solo dos, el cielo, el infierno, la luz, las tinieblas, muerto espiritualmente, vivo espiritualmente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Solo existen dos lados de la moneda, águila o cara, sol, águila o sol, ¿verdad? Entonces, solo dos, no hay más.
Y en esta vida, este es el lugar intermediario entre el cielo y el infierno, donde nosotros, estando vivos físicamente, debemos de tomar la decisión de nuestras vidas, la decisión que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa decisión? La vamos a leer ahorita. Esa decisión consiste en arrepentirse y creer en el Evangelio para salvarte, o rechazar, arrepentirte y rechazar este Evangelio para condenarte. No hay más. Eso es lo que la palabra del Señor claramente enseña. A lo mejor si tú no sabes esto es porque tú no lees la Biblia, ¿verdad? Tú estás acomodado en una religión, estás acomodado en alguna denominación y solo escuchas el sermón que tu pastor o tu sacerdote te da, ¿verdad? Cada fin de semana, cada vez que hacen su culto o hacen su misa, tú nada más escuchas ese pequeño sermoncito de 15 minutos o con un pastor de 30 minutos, 40 minutos, ¿verdad? Dicho tema, el que sea, pero hasta ahí nada más. Y la palabra del Señor en su profundidad, tú no la conoces. Por lo tanto, a ti cualquier persona puede venir a tu vida y te puede engañar. O sea, incluso tú puedes estar viviendo en una religión y puedes estar siendo engañado y no te das cuenta. No te das cuenta, como la mayoría de las personas que están en las religiones, todos están engañados y no se dan cuenta que están engañados. ¿Por qué? Porque nacieron en esa religión, crecieron siendo adoctrinados en esa religión y terminan llegando a una edad donde su mente se bloquea. La mente se bloquea. Y llega un punto donde ellos ya no sienten la necesidad de querer conocer a Dios, de querer saber más de Dios. ¿Por qué? O querer saber más de lo espiritual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos en la religión verdadera, estamos en la fe correcta, estamos en la iglesia de Cristo. Entonces de ahí para allá ya no nos interesa nada más. De ahí en adelante, para salvarnos, le compete, pues ahora sí, a Dios o a lo que nos hayan enseñado en nuestra religión, que nosotros lo cumplamos. Entonces, no. Si tú vienes a la palabra del Señor, en la palabra de Dios vas a encontrar riquezas espirituales demasiado hermosas. Y te vas a dar cuenta de que tú has vivido un engaño toda tu vida. Y el problema ahí es que tú no lo vas a querer aceptar. Ese es el problema del ser humano, que sabiendo y quizás en algún momento entendiendo que toda su vida ha vivido engañado, le cuesta creerlo, no tolera creer. ¿Cómo es posible que yo he vivido toda mi vida engañado? Eso es una mentira, ¿verdad? Esa fue parecido a la impresión que yo me llevé cuando empecé a descubrir en la palabra del Señor verdades eternas, espirituales, hermosas. Me llevé ese impacto. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué me estás queriendo decir, Señor? Que toda mi familia ha vivido engañada, toda mi familia están engañados, yo he vivido engañado, soy víctima de mi familia. ¿Eso es lo que me estás queriendo decir, Señor? Sí, eso es lo que te estoy queriendo decir. Estás viviendo una falsa religión. Mira, lee, estudia, ¿verdad? Conóceme a mí, personalmente, a través de mi palabra. Entonces vemos claramente estos dos bandos: proceso para alcanzar la condenación eterna y proceso para alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ahorita ya voy a entrar a la escritura. Vamos a definir que solo hay dos formas de pecar. Solo existen dos formas de pecar y dos estados condenatorios. La primera forma para pecar es el cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo, desde que nacemos del vientre de la madre, los niños ya incluso nacen llorando, haciendo berrinche, ¿verdad? Y los niños apenas empiezan a crecer y tú los ves a ellos, son rebeldes, desobedecen, son egoístas porque no le quieren prestar un juguetito a su niño, a su compañerito, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Se pelean por el juguetito, ¿verdad? O tienen envidia, el otro niño le tiene envidia a aquel niño que tiene el juguete y no se lo quieren prestar, tiene envidia, le da muina, se enoja y se le avienta a golpes y se pelean.
Eso es pecado, ¿verdad? Y podemos ver a esos niños ya pecando. Bueno, ¿y quién les enseñó a esos niños a ser envidiosos y a ser egoístas y a pelear, a enojarse el uno contra el otro? ¿Quién les enseñó eso? Si no entienden, acaban de nacer, apenas tienen un año los niños. Apenas ahí se pueden sentar los niños. ¿Quién les enseñó eso? ¿Cómo aprendieron eso? No lo aprendieron, ninguno se los enseñó. Eso viene ya en la carne. El pecado que mora en nuestra carne de forma hereditaria, ¿verdad? Desde Adán y Eva. Esa es la naturaleza del cuerpo del ser humano. Entonces, el cuerpo del ser humano nace pecando, nace siendo un pecador y muere físicamente siendo un pecador. Entonces, el cuerpo del ser humano, este cuerpo, porque este cuerpo es el vestido o es la ropa con la cual está vestida nuestra alma. Nuestra alma, en este caso la representé con el color rojo, nuestra alma está cubierta o está vestida con este cuerpo. Por ejemplo, nosotros nuestro cuerpo, nuestra carne la vestimos con esta camisa, ¿verdad? Con un pantalón, ¿verdad? Cada ser humano trata de vestir su cuerpo con ropa. De la misma forma, el alma está vestida con el cuerpo, ¿verdad? Cada alma de cada ser humano está vestida con el cuerpo. El cuerpo es el vestido, ¿verdad? Es la ropa del alma. Entonces, ese cuerpo, ese vestido está corrompido, está manchado de pecado. Por lo tanto, ese cuerpo incita a que el alma peque constantemente. El cuerpo nos incita, nos lleva a pecar, a que el alma constantemente viva pecando por el pecado del cuerpo, ¿verdad? Por el pecado que mora en el cuerpo. Entonces, ese estado pecaminoso siempre va a prevalecer desde que nacemos hasta que morimos físicamente, porque el pecado mora en nosotros, ¿verdad? Y mientras este cuerpo físico no muera, nosotros siempre seguiremos siendo pecadores, tanto seas muerto espiritual rumbo a la condenación eterna o seas vivo espiritual rumbo a la vida eterna, vivo espiritualmente. Aplica para los dos lados de igual manera. Pero ese pecado siempre va a existir en nuestros cuerpos, siempre, 100%, 100%, 100%, 100% en ambos estados. 100% siempre va a existir y aplica para todo ser humano, 100% siempre seguirá siendo pecador hasta el día en que muera físicamente. La segunda forma de pecar, esa sí puede variar. Esa sí puede variar. El ser humano siempre va a seguir, el cuerpo del ser humano siempre va a seguir pecando, aunque nosotros ya como hijos de Dios vamos a tratar de esforzarnos con la ayuda del Señor por tratar de evitar pecar más. Vamos a tratar de ser menos pecadores que como lo éramos antes de que viniéramos a Jesucristo, antes cuando estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Esa es la única diferencia, de que nosotros en nuestros cuerpos vamos a tratar de pecar menos para vivir una vida más apegada a la vida de Jesucristo, ¿verdad? Más agradable a los ojos de Dios, y posterior a ello, evitar todo tipo de condenación terrenal para con nuestros cuerpos, ¿verdad? Porque existen dos estados condenatorios. Uno es la condenación para el alma y la otra es la condenación para el cuerpo, ¿verdad? El pecado en el cuerpo se condena, tiene su tipo de condena terrenal, de forma terrenal. El cuerpo, la persona que peca por cuestiones del cuerpo, ¿verdad? Por pecados del cuerpo, como la persona que roba, la persona que mata, la persona que viola, la persona que secuestra, la persona que miente, etcétera, etcétera, son pecados del cuerpo, que brotan del cuerpo y hacen pecar al alma, ¿verdad? Ese tipo de pecados son castigados, son sometidos bajo una condena terrenal, física. Por ejemplo, si tú robas, dependiendo de lo que hayas robado, será el castigo que se te impondrá en esta vida. Si tú matas a alguna persona, dependiendo del por qué,
Si lo mataste por algún accidente que no fue intencional, tal vez te meten a la cárcel y te dan menos años de castigo. Pero si tú lo mataste intencionalmente o eres un asesino, cadena perpetua. O no te ponen 50 años de cárcel o 100 años de cárcel. O sea, prácticamente es vivir tu vida en la cárcel y ahí morir. Entonces existe el estado condenatorio para con nuestros pecados en cuanto a la carne, de forma terrenal, como también existe el estado condenatorio para con nuestras almas, la rayita roja, nuestras almas, la raya roja, la cual está dentro del cuerpo. Entonces existe también el estado condenatorio para el alma, para nuestra alma, y esa condenación, ese estado condenatorio para nuestra alma consiste en precisamente en esto: condenación eterna, en el estado de castigo eterno, donde Dios Dios va a desamparar a esa alma por la eternidad. O sea, esa alma va a quedar completamente desamparada de Dios por la eternidad en el infierno. De ahí será llevada al juicio final para ser juzgado por sus obras, para ser juzgada esa alma en su cuerpo ya físico resucitado por sus obras, para luego ser lanzado a la segunda muerte, que ya es el desamparo eterno por la eternidad de Dios con el ser humano, con su criatura, ¿verdad? Por la eternidad. Y esa es la segunda muerte, donde el ser humano, en compañía de Satanás y sus ángeles y sus demonios, etcétera, etcétera, serán lanzados de igual manera al lago de fuego y azufre, donde serán condenados por toda la eternidad, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Entonces ese es el estado condenatorio para con el alma. Dos estados condenatorios: un estado condenatorio para el pecado cometido por el alma en cuanto al cuerpo de forma terrenal, y otro estado condenatorio para el alma por el pecado que el alma comete, el cual puede dejar de cometer. Ahora vamos a leer, vamos a comenzar con este estado condenatorio que es para con el alma, el cual se encuentra en Ezequiel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel. Vamos a leerlo. Los invito a que saquen su Biblia y busquen la cita bíblica y lo lean por ustedes mismos, para que se den cuenta de que esto no me lo estoy inventando yo. Esto es palabra del Señor fiel y digna de ser recibida por todos los oídos del ser humano, de cada ser humano, lo cual no suele ser muy a menudo que suceda, ¿verdad? Es difícil hoy en día que las personas quieran escuchar el Evangelio, estas buenas noticias de salvación. Hoy en día ya la mayoría cierran sus oídos. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados, están acomodados ya en su religión, ¿verdad? O en su denominación, y ya no quieren escuchar nada más. Ya tenemos la fe, nuestra fe, y eso es todo. De ahí en fuera nos da igual, no nos interesa. Y la verdad es muy complicado que las personas hoy en día presten sus oídos para escuchar este mensaje de salvación. Y de hecho, raro se predica esto, ya es muy difícil. Somos contados los que predicamos este mensaje, ¿verdad? Los demás predican evangelios diferentes, ¿verdad? Pero en este caso estamos conociendo la verdad en cuanto a la palabra del Señor. Entonces vamos a leer Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice así: He aquí que todas las almas son mías. Esto lo está diciendo en primera persona, ¿verdad? En primera persona lo está diciendo el Señor a través del profeta Ezequiel. ¿Qué está diciendo el Señor? He aquí que todas las almas son mías. ¿Por qué todas las almas de los seres humanos son de Él? O incluso de las almas de los animales. Todas las almas son del Señor porque Él fue quien las creó. Él fue el único que las creó con existencia eterna. Dios creó a toda alma con existencia eterna. El alma tiene existencia eterna. El cuerpo físico muere.
El cuerpo físico nace y Dios crea el alma con vida eterna en ese momento, pero el cuerpo físico al final muere, pero el alma se desprende del cuerpo, ¿verdad? El alma se desviste de ese cuerpo, de ese vestido, de ese traje, el cual es el cuerpo, se desprende el alma del cuerpo y entonces el alma entra a su estado eterno, a su estado real, eterno. Entonces cuando el alma entra en ese estado eterno, solo hay dos caminos hacia donde el alma se va a dirigir, o ya sea al tercer cielo o ya sea al infierno. No hay más. Eso es lo que la palabra del Señor 100% enseña. 100% o 1.000.000% enseña la palabra de Dios, no enseña otra cosa, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si tú escuchas a una persona conforme a tu denominación o tu religión, sin tú conocer la Biblia, fácilmente quien sea te puede confundir y te puede hacer creer lo que él quiere que tú creas. Y como tú no tienes conocimiento bíblico, fácilmente te dan a tole con el dedo, ¿verdad? Te lavan el cerebro, te engañan. Y tú no te das cuenta, tú aplaudes todo eso porque tú crees que esa es la verdad. ¿Por qué? Porque lo está diciendo, no, es que el que lo está diciendo es el cura, es el obispo, es el papa, o es porque lo está diciendo el pastor, lo está diciendo acá el apóstol tal, ¿verdad? Como hoy en día suele ver supuestos apóstoles, ¿verdad? Supuestos apóstoles, ¿verdad? Entonces, como lo está diciendo él, yo le creo a lo que él diga y no hago por investigar a ver si lo que él dice es verdad aquí con la palabra de Dios, a ver, será cierto o no será cierto, voy a examinar, voy a meditar, voy a analizar. No, me conformo con lo que él dice porque él es superior a mí, ¿verdad? Y si lo que él dice, si lo que él dice que es la verdad, pues yo lo creo porque él es mi líder. Y debo de confiar yo en él, no en la palabra, yo en él. Y si él dice que la palabra de Dios dice esto, yo tengo que creerlo. Porque él lo dice, porque él es superior a mí, porque él es el que me enseña, él es el que sabe. Bueno, y te pregunto, ¿sabes tú por qué él sabe? Porque él estudia, porque él se prepara. El problema es que no sabe lo correcto, sino que él sabe lo que se le enseñó en su religión. Y lo que se le enseñó en su religión, eso es lo que a ti te enseña. Pero realmente esas personas no estudian la Biblia de forma independiente, de forma personal, de forma viva, lo estudian de una forma religiosa. Entonces vemos claramente que a pesar de, todas las almas son mías, son del Señor, todas las almas, ¿verdad? Porque Él las creó con existencia eterna. Dice, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Todas las almas son del Señor. O sea, el Señor fue quien les dio la vida eterna. Fue el único que las creó con vida eterna. Les dio vida eterna por medio del soplo de la vida del Espíritu Santo. Cuando eran niños en el vientre de la madre, cuando apenas se estaban formando en el vientre de la madre, el Señor dio ese soplo de vida. Y asimismo a ese cuerpecito le hizo nacer, le creó el alma para ese cuerpecito y por medio de ese soplo de vida, a través del Espíritu Santo, le dio un espíritu para que esa alma fuera creada con existencia eterna, por medio del soplo de la vida, ¿verdad? Que proviene únicamente de Dios. Dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Ojo, porque aquí viene el punto principal en cuanto a este estado condenatorio para el alma, a este pecado, a este único pecado que el alma comete, porque el cuerpo, ya lo expliqué, el cuerpo es pecador, el pecado mora en el cuerpo y el cuerpo siempre va a pecar 100%, ¿verdad? 100% desde que nace hasta que muere el cuerpo sigue siendo pecador, sigue pecando y comete de todo tipo de pecados. Pero existe otro pecado que es para el alma. Hay un pecado para el alma, el cual va a definir su estado condenatorio. Por ejemplo, el cuerpo siempre va a seguir siendo pecador,
pero el cuerpo sí se puede catalogar. Los pecados que comete o que nos hace cometer el cuerpo sí se pueden catalogar por niveles, ¿verdad? Si yo cometo pecados que no son dignos de castigos fuertes, grandes, ante las autoridades, no voy a recibir condenación, estados condenatorios muy grandes, muy altos, muy duros. A lo mejor voy a recibir un regaño, a lo mejor voy a recibir una reprensión o un castigo leve, ¿verdad? Por algún pecadito que cometí. O incluso hay pecaditos que ya son normales y no contraen ningún tipo de consecuencia, ¿verdad? Entonces, esos pecados para con el cuerpo, del cuerpo, sí se pueden catalogar por etapas, por niveles, dependiendo del pecado, dependiendo del castigo. En cuanto a lo terrenal, mientras el cuerpo físico aún siga respirando, ¿verdad? Viviendo en esta vida. Pero para el alma solo existe un solo pecado. Para el alma no existe categorías de pecados. O sea que el alma puede cometer un pecadito y por ese pecadito va a recibir un castiguito, y luego después el alma comete un pecadote y ahora va a recibir un castigote, ¿verdad? No, o sea, como por ahí erróneamente enseñan como lo expliqué en un video anterior, el cual se titula Escapa por tu vida del infierno, amigo y amiga. En ese video vimos claramente, en uno de los videos que les presenté, pudimos ver claramente que en este caso quiero pensar que era un católico, algún sacerdote, ¿verdad? Católico, que él explica que en el más allá, el alma del ser humano, las almas van a ser castigadas dependiendo a los pecados que hayan cometido en esta vida, ¿verdad? Y lo catalogó por varios niveles, como por 9 o 12 niveles, ¿verdad? No recuerdo bien cuántos niveles eran, pero dependiendo de los pecados que el alma haya cometido en esta vida, tú ibas a ser puesta para ser castigada, tu alma, en alguno de esos niveles, y mientras más fuertes hayan sido tus pecados, ibas a ir bajando de nivel, y mientras bajabas de nivel, los castigos eran superiores, se intensificaban cada vez más, hasta el punto que las personas que llegaban a caer al último nivel, vamos a decirlo, al nivel 1 o al noveno nivel, como lo quieran ver, al noveno nivel, al nivel número 9, esas personas que llegaban hasta el último nivel de hasta abajo, recibían el peor castigo de todas, ¿verdad? El peor castigo de todos los castigos. Y como final, ya hasta el fondo estaba Satanás sentado allá en su trono, atormentando a todas las almas en todos los niveles, ¿verdad? La pregunta es, a este personaje, ¿quién le enseñó eso? O sea, ¿quién le enseñó eso? Porque eso la palabra de Dios no lo enseña, no lo dice por ningún lado. Al menos yo lo puedo decir porque yo la he estudiado. Si yo no la estudiara la Biblia, yo me pudiera dejar engañar por lo que Él dice. Si yo no conociera la palabra del Señor, yo me podría dejar engañar y podría yo verlo como, wow, sí es cierto. No, se ve que sí es cierto. Y pues no, pues es que de hecho Él es un cardenal, es un pastor, o es un sacerdote, es un obispo. No, Él es un santo. O no, o Él es el Papa. Y si Él lo dice es porque se lo reveló Dios, ¿verdad? Dios le dio esa revelación para que nos las compartiera. Y como yo no conozco la Biblia, lo que la Biblia dice y enseña, pues me lo creo. Wow, entonces yo en qué nivel iré a caer. ¿En qué nivel yo iré a caer para ser atormentado? ¿Verdad? Todo eso es fruto de la ignorancia, porque la palabra del Señor no enseña eso en lo absoluto. La palabra del Señor enseña claramente el alma, ¿verdad? Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Condenación eterna, punto. Eso es todo. El alma que pecare, esa morirá.
¿A poco ahí el Señor te está diciendo, no, mira, el alma que pecare con adulterio se va a ir al séptimo nivel? Ay, mira, el alma que pecare con asesinato se va a ir al sexto nivel. O mira, la persona que pecare con robo, ¿verdad? Que robe, se va a ir al primer nivel. Ah, no, mira, la persona que el alma que pecare siendo un secuestrador, se va a ir al nivel 2. No, mira, la persona que diga picardías, que peque diciendo picardías, se va a ir al décimo nivel, a ser atormentado. O sea, ¿te das cuenta, amigo y amiga que me escuchas? Eso dice la Biblia, te lo vuelvo a leer. El alma que pecare, esa morirá. La pregunta es ¿cómo? ¿Verdad? Le podría yo preguntar aquí a esta persona, ¿cómo va a morir el alma? Bueno, pues ya esta persona te va a empezar a decir, no, mira, tu alma morirá en el noveno nivel si tú cometes ciertos pecados, en el octavo nivel si tú cometes ciertos pecados, en el séptimo nivel si tú cometes ciertos pecados. Pero ¿de dónde sacó eso? Que eso me lo enseñe con la Biblia. Están como con lo del purgatorio, que si tú te mueres, ¿verdad? Y no fuiste muy pecador en la vida, simplemente fuiste ahí, cometiste pecados veniales y no capitales, ¿verdad? Porque los pecados capitales son dignos del infierno, pero los pecados veniales no son dignos del infierno, ¿verdad? Entonces las personas que cometen pecados veniales, o sea, pecados chiquitos, que no son dignos del fuego eterno, del infierno, esas personas que cometen pecados veniales chiquitos, como mentiritas, como picardías chiquitas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, cositas leves, esas personas se van a ir al purgatorio a pagar por sus pecados, a ser purificados, purgados por sus pecados, para que al final de no sé cuántos miles de años, ¿verdad? En la eternidad, porque hasta eso tienen, que no saben cuándo, pero lo que sí saben es que algún día van a salir del purgatorio. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Y mientras más misas le hagan, ¿verdad? Mientras más le pidan a Dios que salve a María, ¿cómo? No, que no hay que pedirle a Dios que salve al muertito, que lo saque del purgatorio lo más pronto posible. Pero pues bueno, eso es cosa de la religión, ¿verdad? Entonces, vemos que la religión cataloga la muerte para el alma de esa manera. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es clara, amigo y amiga que me escuchas, refuta todas esas doctrinas de hombres, diabólicas, satánicas. Aquí es claro, el alma que pecare, esa morirá, punto, se acabó. ¿Y cuál es la muerte para el alma? El desamparo eterno, el desamparo eterno, la muerte para el alma, la segunda muerte para el alma. La muerte para el alma es el desamparo eterno, el desamparo de esa alma estando bajo el amparo de Dios. Por ejemplo, nosotros ahorita todavía estamos bajo el amparo de Dios. ¿Por qué? Porque mientras nuestra alma esté sujeta a nuestro cuerpo, nosotros todavía podemos gozarnos, podemos disfrutar de esta creación que Dios creó hermosa, ¿verdad? La cual se corrompió por el pecado, pero aún sigue siendo hermosa. Podemos deleitarnos de la lluvia que Dios nos envía, tanto para justos como para injustos, tanto para condenados como para salvados. Dios no hace excepción. Dios a todos nos manda la lluvia por igual, nos hace salir el sol para todos por igual, ¿verdad? Tanto para injustos como para justos, como para condenados, como para salvados. Nos hace salir el sol para todos, nos manda la lluvia para todos. Y podemos ver que todavía estamos bajo el amparo del Señor, ¿verdad? Todavía podemos ser socorridos, atendidos por el Señor. Si nosotros clamamos a Él, el Señor nos puede atender, nos puede prestar oídos, nos puede escuchar y puede atender a nuestro clamor, ¿verdad? Y a esto se refiere en cuanto a que uno, siendo muerto espiritual, uno tome la decisión de arrepentirse y de creer en el Evangelio. O sea que el Señor todavía estamos bajo el amparo de Dios, ¿verdad? Estamos bajo la atención del Señor. Cualquier persona que aún siga viviendo físicamente, si se arrepiente, toma la decisión de arrepentirse y de creer en el Evangelio, el Señor está atento para escuchar eso de ti, de mí, bueno, de mí ya lo escuchó, ¿verdad? Pero de ti, amigo y amiga que me escuchas, de las personas, ¿verdad? De cada una de esas almas que le pertenece, que Él creó con existencia eterna. Entonces,
Él está escuchando, está llamándoles, está hablando y Él está esperando, ¿verdad? A que esas personas, esas almas clamen a Dios por salvación. Y el Señor está atento para escucharlo. Cuando aparece un pecador que se arrepiente, como lo vimos en los videos anteriores, cuando aparece un pecador que se arrepiente para salvación, hay fiesta, se hace fiesta en el cielo. Lo vimos, se hace fiesta en el cielo. Los ángeles se alegran por un pecador que se arrepiente, porque esa persona todavía está bajo el amparo de Dios, todavía tiene la oportunidad de clamar a Dios por salvación y que el Señor lo escuche y lo perdone, le otorgue el perdón por medio del Evangelio y asimismo se salve de qué, de la condenación eterna. Todavía está bajo el amparo de Dios, ¿verdad? Pero ese amparo de Dios es provisorio, ¿verdad? Es momentáneo, mientras el alma habita dentro de este cuerpo. Pero una vez que este cuerpo físico muere y esa alma jamás clamó a Dios para salvación, esa alma, ese cuerpo físico muere y el alma muere. Muere el cuerpo y el alma también muere. Se da esas dos muertes, el alma del cuerpo y el alma, y la muerte del cuerpo y la muerte del alma, perdón. La muerte del cuerpo y la muerte del alma. Se dan ambas muertes. Entonces esa alma se va al infierno y esa es la muerte del alma, ¿verdad? Que ya no tiene oportunidad alguna de ser escuchada por Dios. Dios ya no puede atender, por más que esa alma se arrepienta en el infierno, por más que ella clame y clame y clame por otra oportunidad para arrepentirse, para clamar por salvación, Dios ya no lo puede escuchar. Dios, obviamente Dios lo escucha porque Dios está en todo lugar, ¿verdad? Dios escucha todo, Él sabe que esas almas en el infierno están clamando, pero Dios ya no puede atender al clamor de ellas. Están condenadas, prácticamente ya están muertas. No hay nada más por hacer por ellas. Y el castigo para ellas es el mismo que por todas. ¿Cuál es el castigo? Para con esas almas, el castigo para con esas almas que están en el infierno es el mismo. ¿Y cuál es el castigo? Es el castigo de ser atormentados por haber rechazado este mensaje, por incredulidad a este mensaje, por incredulidad. Serán todas atormentadas por su conciencia. Es la conciencia la que va a atormentar a todas esas almas en el infierno, o están siendo atormentadas todas esas almas en el infierno por su conciencia. ¿Por qué por su conciencia? Porque ellos están conscientes de que este mensaje se les predicó, de que este mensaje se les anunció para que se salvaran, para que evitaran ir a parar a ese lugar de condenación. Pero rechazaron este mensaje, lo rechazaron. Por lo tanto, saben que están condenados, no porque eran pecadores, sino por haber cometido el pecado de su alma, por haber cometido ese pecado de haber rechazado este mensaje, de haber rechazado creer en Jesucristo, pero creer realmente en este mensaje para ser bautizados con el Espíritu Santo y luego ser salvos de esta condenación, ¿verdad? De esta condenación para con el alma, condenación eterna, ¿verdad? Entonces, todas las almas en el infierno están siendo atormentadas no por sus pecados, no porque fue un violador y le tocó un castigo donde lo están violando a él por haber sido violador, o no porque robó y ahora en el infierno está siendo atormentado, que le dan, no sé, el diablo le aparece allí mucha riqueza y le aparece alguien que se las roba todas y él se ve atormentado porque le roban y le roban y le roban y él quiere defender y no puede hacer nada. O sea, eso es mentira del enemigo. Todas las almas en el infierno están siendo atormentadas, todas, por ese único por ese único pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de la conciencia, el pecado de haber rechazado conscientemente este mensaje. Y todas las almas en el infierno están
arrepentidas. Todas las almas en el infierno están arrepentidas. ¿Por qué? No por haber sido pecadores, no, sino por haber rechazado creer en este mensaje. Y todas las almas en el infierno están deseando, están clamando por una oportunidad, por otra oportunidad, ¿verdad? Todas están siendo atormentadas por su conciencia, porque todas saben que tuvieron la oportunidad de clamar por salvación, de convertirse a Jesucristo estando en vida, y lo rechazaron. Lo rechazaron. Prefirieron seguir creyendo en Cristo a su manera, conforme estaban acomodados en su religión, ¿verdad? O conforme se les enseñó. Ellos prefirieron seguir creyendo en Cristo porque son creyentes, pero a su manera, sin nunca haber sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para hacer nacer nuevamente sus espíritus, para asimismo otorgarle nuevamente, como cuando eran niños, otorgarles la vida eterna, ¿verdad? Entonces, podemos ver claramente cómo se efectúa esta condenación para con el alma. Y el castigo que toda alma padece en el infierno es el mismo castigo. Todos van a merecer y todos van a padecer el mismo castigo, el castigo de la conciencia, de que saben que se pudieron haber librado de ese lugar con el simple hecho de haberse arrepentido, haberse reconocido como lo que eran pecadores que se merecían e iban caminando al infierno, y que para ellos era imposible salvarse por sí mismos. Entonces necesitaban un Salvador, y habiéndose reconocido así, buscaron esa salvación, clamaron por esa salvación, anhelaron buscar esa salvación, la encontraron habiendo escuchado estos mensajes o este mensaje, y la aceptaron. Marcos 1:15, se arrepintieron y creyeron con todo su corazón y se convirtieron con todo su corazón al Evangelio. Por lo tanto, fueron bautizados con el Espíritu Santo. El Señor escuchó su clamor y se salvaron. Pero por haber rechazado este mensaje, o por haber rechazado creer en Cristo de esta manera, se condenaron. Y por eso, por ese rechazo de incredulidad, por ese motivo de incredulidad, serán atormentados en el infierno, ¿verdad? Y todos van a sufrir el mismo tormento, todos van a ser atormentados por el mismo tormento, el haber rechazado el perdón absoluto para con nuestros pecados que Dios nos ofreció a través de su Hijo Jesucristo, al cual Dios envió a este mundo a morir en esta cruz, derramando su bendita y preciosa sangre por todos nuestros pecados. O sea, la paga por todos los pecados, la paga por el 100% de nuestros pecados en cuanto a la carne, 100% quedaron pagados por Jesucristo en la cruz. Entonces, ya no existe pecado alguno que tu cuerpo pueda hacer cometer a tu alma para que la pueda condenar. No existe ningún pecado que el cuerpo físico cometa, el cual pueda condenar a tu alma. Una vez que tú creas en el Evangelio, ¿verdad? Si tú tomas la decisión de arrepentirte y de creer en el Evangelio, convertirte genuinamente, estás aceptando que Cristo ya pagó el 100% de tus pecados, de los pecados de tu cuerpo, el 100% de tus pecados. Todos tus pecados Cristo los pagó en la cruz, porque todos tus pecados, todos nuestros pecados le fueron cargados al cuerpo de Jesucristo, cuerpo por cuerpo. Solo el cuerpo de Jesucristo podía cargar Solo el cuerpo de Jesucristo podía cargar el pecado de los cuerpos o del cuerpo de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, el pecado del cuerpo de los seres humanos le fue cargado, le fue imputado al cuerpo de Jesucristo, un cuerpo semejante al nuestro, ¿verdad? Semejante al nuestro, el cual
nunca pecó y de hecho nació sin pecado, ¿verdad? Él tenía un cuerpo santo, un cuerpo limpio, aunque era un cuerpo que venía proveniente de la carne humana, pero no heredó el pecado porque fue por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Obtuvo una carne semejante a la nuestra, ¿verdad? Por medio del vientre de María, pero no por medio del espermatozoide de José, ¿verdad? Entonces, el pecado hereditario desde Adán con Eva no fue impregnado sobre el vientre de María. Entonces, Jesucristo no heredó ese pecado de Adán y Eva, sino que el Espíritu Santo entró en el vientre de María y fecundó el óvulo de María, ¿verdad? Y así en su vientre nació, empezó a crecer Jesucristo, su cuerpecito, con un cuerpo carnal, pero sin habérsele injertado el pecado hereditario en cuanto a la carne. Entonces él obtuvo un cuerpo semejante al nuestro de carne para que se le pudiera cargar a ese cuerpo limpio de pecado todos nuestros pecados, o sea, todos los pecados de nuestro cuerpo, de nuestra carne, todos los pecados, el 100%, desde que nacemos hasta que morimos. Todos. ¿Para qué? Para que una vez que tú creas en esta bendita obra, entonces ninguno de los pecados que tu cuerpo pueda cometer o cometa en el transcurso de tu vida te pueda condenar. Entonces, con el simple hecho de tú creer en esta obra con todo tu corazón, en esta obra de salvación que Cristo murió por todos nuestros pecados, con el simple hecho de tú creerlo y confiar en eso, tú ya no puedes morir. O sea, estos pecados que tú cometas ya no te pueden condenar, ¿verdad? Ya no te pueden condenar. De ninguna manera te pueden condenar. ¿Por qué? Porque Cristo pagó esa condena. Él pagó por todos nuestros pecados, los que cometemos y los que podamos cometer, ¿verdad? Pagó por todos, por el 100%. Entonces, si Cristo pagó por el 100% de nuestros pecados, entonces ya no existe pecado alguno que te pueda condenar a ti, que pueda condenar tu alma. Así de sencillo, amigo y amiga que me escuchas, es así de sencillo. Si tú aceptas creer en que Cristo ya pagó por todos tus pecados, entonces tú estás reconociendo, aceptando, afirmando que ya ninguno de los pecados que tú cometiste o estés cometiendo o puedas llegar a cometer, ninguno de esos pecados te va a condenar. ¿Por qué? Porque por eso Cristo ya pagó por todos tus pecados, el 100%, desde que naces hasta que mueres. Desde que naces hasta que mueres. Cristo, en cuanto a la carne, Cristo ya pagó por todos los pecados de nuestra carne, porque fueron los pecados de nuestra carne los que le fueron imputados sobre su carne, carne por carne, pecados carnales sobre la carne de Jesucristo. Y en la carne de Jesucristo, todos esos pecados fueron limpiados por la bendita sangre de nuestro Salvador. O sea que la sangre de Jesucristo limpió nuestros cuerpos de todo pecado, ¿verdad? Y asimismo, ¿verdad? En cuanto al alma, eso ya lo expliqué en videos anteriores, el alma de la misma manera también pagó el precio de la condenación por el pecado del alma. El alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Ezequiel 18:4, lo acabamos de leer. Entonces Cristo también pagó la condena por el pecado de nuestras almas. Entonces Cristo en la cruz pagó el pecado, el 100% de los pecados para con nuestro cuerpo, para con nuestra carne, y también pagó la condenación para con el alma, para con el pecado del alma. O sea, Cristo fue una obra perfecta. Cristo dejó la obra perfecta, salvación absoluta. No hay que quitarle ni agregarle, no, Dios, Jesucristo lo dijo en la cruz, consumado es, he consumado esta salvación tan grande, perfecta. Solo debes de creerlo, solo debes de tomar la decisión de creerlo, amigo y amiga que me escuchas, creerlo y aceptarlo, aceptar ese perdón absoluto que Cristo te ofrece, que Dios te ofrece a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, para que entonces tú puedas adquirir esa vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que condena a tu alma? ¿Qué es lo que condena a tu alma? El pecado. ¿Cuál pecado?
ese pecado lo vamos a leer. A ver, aquí tengo muchos versículos separados. El pecado que condena tu alma lo podemos leer claramente disculpen, porque sí, tengo aquí San Juan. Bueno, ahorita vamos a dar lectura ya a los versículos. Me voy a ir de corrido, habiendo explicado todo esto ya, me voy a ir de corrido dando lectura y vamos a dar con el versículo porque realmente ahorita se me olvidó, se me fue de la mente, pero sí me lo sé. Sí me lo sé. Dice que el Espíritu, es San Juan 16, disculpen, sí, si mal no recuerdo, San Juan 16. Vamos a ver si estoy bien. Sí, San Juan capítulo 16 dice así, en el versículo 7 dice, pero yo os digo de verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo. Versículo 8, y cuando Él venga, convencerá a la humanidad. Aquí dice el mundo, pero se refiere a la humanidad. Convencerá a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. De tres aspectos el Espíritu Santo convencerá al ser humano, a los seres humanos. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿verdad? Ese es el pecado del alma. Y el alma, Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, para que el alma pueda morir, para que al alma se le efectúe esa condenación eterna, porque es eterna, el alma es eterna, condenación eterna, y el cuerpo es terrenal, condenación o condenaciones terrenales para los pecados del cuerpo, así como los pecados del cuerpo se le someten condenaciones terrenales, porque el cuerpo es terrenal. De la misma manera, el alma comete un solo pecado para condenación eterna, porque el alma es eterna, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, está más que claro, más que explicado. Entonces, vemos claramente, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y cómo puede morir esa alma? De pecado por cuanto no creen, en mí. Pero tú podrías decir, no, pero yo sí creo en Cristo, yo en Cristo yo creo, soy católico, mira, yo creo en Cristo, hasta creo en María y tú ni en María crees. Yo soy más creyente que tú, ¿verdad? ¿Verdad? Y quien sea va a decir lo mismo, yo también creo en Cristo. O sea, amigo, Satanás también cree. Los demonios creen en Jesucristo y tiemblan. Lo vemos en los evangelios. Tú, le decían los demonios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. O sea, ellos mismos confesaban que Jesucristo era el Hijo del Dios, lo revelaron ellos mismos dieron a conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Los mismos demonios creen en Cristo. Y te pregunto, ¿acaso ellos serán salvos? ¿Se van a ir a salvar por creer? No, están condenados. Ellos ya fueron juzgados, dice la palabra del Señor. Ya fueron juzgados, ellos ya están condenados. Entonces el pecado, este pecado de Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá, se refiere a esto, al pecado de la incredulidad. Lo acabamos de leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿verdad? De pecado por cuanto no creen en mí. Ahora vamos a ir a San Marcos. Disculpen, porque sí tengo aquí los versículos un poco revueltos. San Juan 7. Vamos a San Marcos. Sí, esto no lo apunté. San Marcos 16.
San Marcos 16:15, ¿verdad? San Marcos 16:15. San Marcos 16:15, no recuerdo, creo que por aquí no está. Aquí está, ¿verdad? San Marcos 16:15 al 16. Vamos a dar lectura. Dice así: Jesucristo en primera persona les dijo a sus apóstoles, después de que fue resucitado, ya cuando ya estaba a punto de irse a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, al tercer cielo, ¿verdad? Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el evangelio? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados y que Dios, el Padre, lo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados. Nuestros significa nuestros, los pecados de este cuerpo, los pecados de este cuerpo, nuestros pecados, mis pecados del cuerpo. Él murió por todos estos pecados, ¿verdad? Él murió. Entonces, este es el evangelio, el cual fue revelado al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, pero fue profetizado desde el Antiguo Testamento por medio del profeta Isaías, capítulo 53. Ya había sido profetizado y anunciado. Y ahora en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo le fue revelado con mucha claridad la esencia del evangelio, ¿verdad? Simple, claro y fácil de entender. Entonces vemos claramente ya al Jesucristo enviando a sus apóstoles diciéndoles, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16, predicando el evangelio a toda criatura. ¿Por qué criatura? A toda persona muerta espiritualmente, porque toda persona muerta espiritualmente está viviendo solamente cuerpo, alma y cuerpo, el alma en su cuerpo, muerto espiritual. ¿Por qué? Porque es un pecador inconsciente, el niño salvado, pecador consciente, condenado. O sea, como lo podemos leer acá, 100% pecador, muerto espiritualmente desde el primer pecado que cometió conscientemente hasta el día en que se convirtió al evangelio, ¿verdad? Entonces, esta persona es considerada como una criatura de Dios, ¿verdad? Desde el momento que él cometió, siendo joven, su primer pecado conscientemente, él murió espiritualmente. Aquí nació, desde el vientre de su madre, nació siendo trino, con el espíritu vivo, por lo tanto con vida eterna. Pero en el momento que él cometió su primer pecado conscientemente, él murió, su espíritu murió y su alma quedó así, como la podemos ver aquí, siendo un muerto espiritual. Ahí se cumple lo que Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos, cuando Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos, ven y sígueme, y ese discípulo le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. O sea, se refirió a los muertos espirituales, estas personas que son consideradas como criaturas de Dios porque fueron creadas por Dios, ¿verdad? Con existencia eterna, sus almas, las cuales son de Dios, ¿verdad? Lo leímos en Ezequiel 18:4. Entonces deja que los muertos espirituales vayan y entierren a sus muertos espirituales que han muerto físicamente. Eso fue lo que el Señor le dijo. Y tú ven conmigo a predicar el evangelio para que estos muertos espirituales, considerados como criaturas de Dios, pasen a ser vivos espirituales y asimismo puedan adquirir la vida eterna, porque el que ya murió físicamente, habiendo estado muerto espiritualmente, ese ya está condenado. Ya está condenado, ya no hay nada más por hacer, no hay nada más que hacer por él. Deja que esas personas muertas espiritualmente vayan y entierren a sus muertos físicos, los cuales también murieron físicamente habiendo estado muertos espiritualmente. Deja que vayan y entierren a sus muertos y tú ven, preocúpate por los que aún están viviendo para que pasen de este estado a este y puedan ser bautizados con el Espíritu Santo y hagan nacer nuevamente sus espíritus como cuando eran niños, para que sus almas adquieran la vida eterna y cuando sus cuerpos físicos mueran, estas almas se puedan ir al cielo.
¿verdad? Por medio de haber creído en este anuncio que acabamos de leer. Versículo Marcos 16:15, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y qué dice? En el versículo 16 dice, y el que creyere, ¿en qué? ¿Verdad? Todo consiste en el creer. El alma, el pecado que le concierne al alma para condenación o para salvación es en cuanto al creer, pero al creer correctamente en este único evangelio de Gálatas 1 del 6 al 9, si mal no recuerdo, ¿verdad? El evangelio único. Y si alguno viniere y os predicara un evangelio diferente, sea anatema, o sea maldito. Si algún ángel del cielo o incluso alguno de nosotros, dice el apóstol Pablo, viniere y les predicara un evangelio diferente, sea condenado, sea maldito. Entonces, Marcos 16:16, el que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo. Será salvo. La persona aquí, siendo criatura de Dios, alma y cuerpo, ya habiendo muerto espiritualmente desde que era joven, cuando, por ejemplo, aquí tenemos un niño, bueno, hoy en día, desgraciadamente, como está la tecnología, como está el mundo de pervertido hoy en día, un niño puede llegar a perder su inocencia desde muy temprana edad. A los 5, a los 6, 7, 8 años, un bebé su conciencia se puede activar y él puede ya saber discernir entre lo que es bueno y lo malo y puede cometer su primer pecado conscientemente. Por lo tanto, él muere espiritualmente y entra a ser una criatura de Dios, ¿verdad? Con alma y cuerpo y con su espíritu muerto. Entonces, esa persona, siendo joven, ya sea, yo le puse aquí de 1 a 10 años como límite, donde el niño todavía puede mantenerse en su estado de inocencia, donde, como podemos ver aquí, dice 100% pecador, obviamente, el niño por su cuerpo físico, 100% pecador. Los niños también pecan por el pecado que mora en sus cuerpos, pero no lo hacen conscientemente. Por lo tanto, el Señor, que es fiel y justo, no les toma sus pecados en cuenta hasta que son conscientes, ¿verdad? Entonces Dios no les toma en cuenta sus pecados para condenarlos mientras ellos se sigan manteniendo en ese estado de inconsciencia, que pecan por cuestión de la carne, que la carne los hace pecar, pero ellos no son conscientes de ese pecado. El Señor no los puede condenar. Por lo tanto, se cumple lo dicho por Jesucristo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, el tercer cielo, ¿verdad? Claramente el Señor nos confiesa, nos aclara que los niños, mientras se sigan manteniendo en su estado de inocencia, donde ellos pecan por el pecado que mora en sus cuerpos, ellos se siguen manteniendo en ese estado inconsciente, ellos siguen siendo salvos, siguen siendo trinos, alma, espíritu, alma y cuerpo. Pero en el momento en que esos niños pasan o se activa la conciencia en sus mentes de esos niños y aprenden a discernir entre lo que es bueno y lo malo, y ya sabiendo lo que es bueno y malo, estando ya conscientes de que aquello no lo deben de hacer y lo hacen, ellos cometen su primer pecado, y Dios como Dios fiel y justo, les toma en cuenta su primer pecado conscientemente. Por lo tanto, ¿cuál es la muerte? Lo vimos en Ezequiel 18:4, porque obviamente el pecado no se comete por el espíritu. Los pecados, ya lo acabamos de ver, los pecados, solamente hay dos tipos de pecados y solamente se pueden cometer de dos maneras. Primero, por medio del cuerpo, el cual es pecaminoso, el cual hace pecar al alma, y el pecado del alma, cuando ya el alma está consciente, ¿verdad? Consciente el alma de que pecó y que cuando el alma ya está consciente de que su cuerpo la hizo pecar, por lo tanto, ese espíritu murió, su espíritu murió, el alma quedó condenada, y ahora el alma tiene que tomar la decisión, ¿verdad? De no pecar ella, porque el alma ya pecó, o sea, el cuerpo hizo pecar al alma, ¿verdad? El cuerpo hizo pecar al alma cuando el alma tomó conciencia. Por lo tanto,
murió espiritualmente y quedó muerto. El espíritu en esta persona ya es considerada como criatura, por lo tanto, condenado por esos pecados o por ese pecado que su cuerpo la incitó a pecar. Pero ahora, para poder reinvertir la situación de esta alma tiene que tomar la decisión de creer en el Evangelio, arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Para qué? Para que ahora pueda pasar de este estado de muerte espiritualmente a este estado de vida espiritual, nuevamente como cuando era niño. Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos, les dijo, que era necesario que nosotros nos volviéramos a hacer como los niños, y que si nosotros no volvíamos a hacer como los niños, no podríamos entrar al reino de los cielos. ¿A qué se refirió el Señor con que nosotros volviéramos a ser como los niños? ¿A qué se refirió el Señor? Se refirió claramente a volver a hacer nacer nuestros espíritus para poder ser trinos, semejantes a Dios. A eso se refirió. Y obviamente también se refirió a muchos otros factores, como por ejemplo que vivamos confiados en Dios, como un niño vive confiado de su padre. Se refirió a que seamos como un niño inocente, ¿verdad? Como un niño que no se defiende, un niño como Jesucristo, ¿verdad? Que fue como el cordero, que por más que le hicieron, él no metió las manos, fue como un niño inocente, así. O sea, implican muchos factores, pero principalmente, el factor principal al cual el Señor se refiere es a que nosotros debemos de volver a ser como niños, se refiere a volver a ser trinos, a que nosotros volvamos a hacer nacer nuestros espíritus nuevamente, como cuando éramos niños, de los cuales era y es, porque aún lo sigue siendo, es el reino de los cielos. Entonces, para que el reino de los cielos sea de nosotros también, ya siendo adultos, necesitamos volver a ser como niños. ¿Y cómo es eso? Volver a ser trinos, volver a hacer nacer nuevamente nuestros espíritus, para entonces poder pertenecer al reino de los cielos. Porque estando en este estado, alma y cuerpo, es imposible. Entonces vemos aquí claramente el 100% pecador, aunque yo ya haya vuelto a ser como un niño trino, aunque yo ya sea salvado, yo sigo siendo 100%, mi cuerpo sigue siendo 100% pecador, ¿verdad? 100% pecador, pero redimido, salvado, sellado con el Espíritu Santo por haberse arrepentido y haber creído en el Evangelio, ¿verdad? Esa es la única diferencia de acá. Esta persona dice, es lo mismo, 100% pecador su cuerpo, pero muerto espiritualmente por no haberse arrepentido y haber creído en el Evangelio. Eso es todo. Eso es lo que hace la diferencia de entre uno y el otro. El hecho de creer y de arrepentirse, y el hecho de no creer y no quererse arrepentir y no quererse arrepentir. Porque en cuanto al pecado, en cuanto a nuestra carne, ambos somos pecadores 100%. El cuerpo 100% es pecador, y como pecador va a recibir estados condenatorios en cuanto a lo terrenal, porque el cuerpo es terrenal, pero el alma, en cuanto al alma es eterna. Entonces vemos claramente que el pecado para con el alma es en cuanto a la incredulidad. De pecado por cuanto no creen en mí, lo acabamos de leer, ¿verdad? En San Juan 16, versículo 9, 8, 9, si mal no recuerdo. Entonces vimos claramente San Marcos 16, el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado. ¿Por qué dice esto? Porque hace una separación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué hace esa separación? ¿Por qué el Señor hace esa separación? Es obvio, porque como lo acabo de decir anteriormente, hay muchísimas personas que dicen creer en Jesucristo, pero
y dicen creer en Jesucristo, dicen ser cristianos evangélicos, cristianos bautistas, cristianos pentecostales, cristianos adventistas, cristianos testigos de Jehová, cristianos musulmanes por allá, ¿verdad? Etcétera, etcétera, cristianos católicos. O sea, todos ese tipo de personas son creyentes, son cristianos creyentes, pero no han sido bautizados con el Espíritu Santo. No han sido bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto están condenados, ¿verdad? Entonces, el primer requisito no solo es creer y ser bautizado con el Espíritu Santo, como en este caso. Si tú dices ser un creyente, pero aún no has sido bautizado con el Espíritu Santo, tú estás condenado. No puedes ser salvo. Aquí lo dice, y el que creyere y fuere bautizado como fruto de haber creído correctamente en el evangelio correcto, en el evangelio único para salvación, con el arrepentimiento genuino para salvación, Marcos del 1 al 15, esa persona que crea realmente en este mensaje y como consecuencia o como fruto, ¿verdad?, de haber creído genuinamente en este mensaje, sea bautizado con el Espíritu Santo, haciendo nacer nuevamente su espíritu, entonces su alma será salva, aunque su cuerpo, mientras viva, aún siga siendo 100% pecador. Su alma será salva. Pero ¿qué pasa con la persona que dice creer en Jesucristo, pero cree en Jesucristo a su manera, ¿verdad? A su manera y no a la manera de Dios, conforme a la palabra, esta palabra? ¿Qué pasa con esa persona? Nunca es bautizada con el Espíritu Santo, por lo tanto su estado sigue siendo el mismo desde que era niño, desde que perdió su inocencia y cometió su primer pecado conscientemente, murió su espíritu, quedó como criatura ante los ojos de Dios, creado su alma con existencia eterna, él está muerto espiritualmente, por lo tanto está condenado. Entonces él, si no se arrepiente y cree en el evangelio, genuinamente en este anuncio, y cree en Jesucristo a su manera, él sigue siendo un muerto espiritual, Por lo tanto, él no ha sido salvo, aunque se diga ser creyente. Él no ha sido salvo porque ha decidido creer en Cristo, pero a su manera y no a la manera de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, él sigue estando muerto espiritualmente, muerto espiritual. Entonces vemos claramente, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, ¿cómo dice? Mas el que no creyere, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, tanto para el que dice creer en Cristo, valga la redundancia de la denominación que sea, en cuanto a la denominación que sea, el que dice creer en Cristo a su manera, mas no a la manera de Dios, como lo hemos estado anunciando, y el que no cree en Cristo, en este caso es para los ateos, que rehúsan creer en Cristo, rehúsan creer en Dios, ellos creen en la ciencia, al menos tienen fe, pero no en Dios, sino en la ciencia. Entonces, tanto para los ateos como para los creyentes no bautizados con el Espíritu Santo, la condena por sus pecados es la misma. El proceso para alcanzar la condenación eterna es la misma, tanto para esos creyentes no bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque lo vemos claramente en la palabra de Dios, que en cuanto a este bautismo se refiere al bautismo del Espíritu de Cristo, más no al bautismo en las aguas. Eso lo podemos ver y entender claramente. Entonces, podemos ver a la luz de la palabra del Señor cómo es que el Señor es claro con su palabra, es clarito con su palabra, amigo y amiga que me escuchas. Entonces, no hay más que buscarle. Entonces vamos a leer, a dar lectura a otros versículos aquí mismo de San Juan 3, para que vean cuál es el pecado el pecado condenatorio en cuanto para el alma es el pecado de la incredulidad. Vamos a San Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
para que todo aquel que en Él cree, a la manera de Dios, ¿verdad? A la manera de Dios, para que todo aquel que en Él cree, de esta manera, ¿verdad? No se pierda, mas tenga, ¿cómo lo dice? Mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Seguimos leyendo. San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, o sea, a la humanidad, para condenar al mundo, o sea, a la humanidad. No envió Dios a su Hijo para condenar a la humanidad, sino para que el mundo sea salvo por él, sino para salvar al ser humano por medio de Jesucristo. Versículo 18 dice, el que en él cree, no es condenado. El que en Jesucristo cree, en este anuncio, no es condenado. ¿Qué dice? Pero el que no cree, ahí está, tanto para el que dice creer, pero sin ser bautizado con el Espíritu Santo, condenado, como para el que rehúsa creer, el ateo que rehúsa creer en Cristo, condenado. ¿Qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Por lo tanto, amigo y amiga que me escuchas, tú digas estar en la religión que digas estar y digas guardar los sacramentos y lo que tú digas, vaya, te crees el Padre Pío, te crees un santurrón. Eso es lo que te debes de creer, un santurrón. ¿Por qué? Por no creer en este mensaje, ¿verdad? Te crees un santo, pero eres un santurrón, porque tú te crees un santo y que por ser santo te vas a ir al cielo, cuando aquí la palabra de Dios te está diciendo que estás condenado. Punto. Entonces dice claramente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta no es otra, es esta. Esta es la condenación. Esta es la condenación para todas las almas de los seres humanos, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la luz? Vamos a irnos a San Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesucristo dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Jesucristo en primera persona lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Y esta es la condenación para las almas de todos los seres humanos, que la luz, Jesucristo, vino al mundo, el Hijo de Dios, a salvar a las almas. Dice, y los hombres, todos los seres humanos, o la mayoría, amigo y amiga que me escuches, como es en tu caso, si es que lo rechazas, este mensaje, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuál es la condenación para tu alma, amigo y amiga que me escuchas? El creer en el hecho de que tú quieras seguir creyendo en Jesucristo a tu manera, o el hecho de que tú rehuses creer en Cristo, que seas un ateo o una atea. Entonces, en ambas partes, tanto siendo creyente en Cristo, pero sin ser bautizado con el Espíritu Santo, o rehusando creer, en este caso siendo un ateo, la condenación aplica para ti de ambas maneras. O sea, no hay diferencia entre que tú digas creer y aquel ateo diga no creer. La condenación para ambos es la misma y es y el tormento para dicha condenación en cuanto al alma es por el mismo pecado, por el pecado de la incredulidad. Bueno, pero la incredulidad, pero si yo creo en Cristo, en el Hijo del Dios viviente, sí, pero no estás creyendo a la manera de Dios, conforme a la voluntad de Dios, estás creyendo conforme a tu credo, conforme a tu costumbre, conforme se te enseñó, conforme se te adoctrinó, conforme tú estás acomodado en dicha religión, ¿verdad? Porque todos, o al menos la mayoría, creen en Cristo. Cristo se ha divulgado por el mundo entero, ¿verdad? Pero no todos creen conforme a la voluntad de Dios. Cada quien cree a su manera y a su conveniencia, como lo vemos aquí claramente, porque todo aquel que hace
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Obviamente, ¿verdad? ¿Qué dirá un católico? No, yo soy creyente en Cristo y yo qué le voy a creer a ese loco. No, yo sigo creyendo en Cristo a mi manera, conforme se me enseñó en la religión, en esta religión de Cristo, que esta es la iglesia que Cristo fundó con Pedro, etcétera, etcétera, con María. Entonces, no, yo que voy a creer en ese Cristo, que él miente, en ese loco, no, yo sigo creyendo en Cristo a mi manera. ¿Por qué? Porque esa persona vive en pecado, esa persona, ¿verdad? Esa persona es libre, esa religión o esa forma de creer en Cristo le da esa libertad de pecar a placer, de hacer y deshacer, de divorciarse, hacerse de otra mujer, tener hijos con otra, etcétera, etcétera. O sea, ¿verdad? Porque esa forma de creer él en Cristo le da esa libertad de hacer y deshacer lo que él quiera, cuanto le plazca. ¿Por qué? Porque al final de cuentas voy y me como la hostia el domingo y como ya me comí el cuerpo de Cristo, y la palabra dice que el que coma su cuerpo tiene vida eterna, entonces ya tengo vida eterna porque ya me comí la hostia. Bueno, pues si funcionó mucho, ¿verdad? Que no me comí muy bien la hostia y no me entró muy bien la vida eterna, pues voy y me confieso con el cura y me absuelve de todos mis pecados, ¿verdad? Y se acabó, yo sigo mi vida pecando, sigo en las tinieblas, sin dándole a conocer mi adulterio a mi amigo que ya me anduve metiendo con su mujer, sin darle a conocer a mi vecino que le robé una gallina, ¿no? Yo sigo manteniendo todos esos pecados, los sigo manteniendo en las tinieblas, en lo oculto, sin dárselos a conocer, sin revelarles todo eso. Entonces a mí me conviene seguir creyendo en Cristo a mi manera. No me conviene creer en ese Cristo que Él mienta, porque si yo decido creer en el Cristo que Él mienta, pues tendría yo que confesar todo y me tendrían que encerrar en la cárcel. ¿Te imaginas? Si yo confieso que yo secuestré a fulano de tal, que yo soy partícipe de tal secuestro, ¿qué me van a hacer? Pues me encierran en la cárcel. Pero ¿qué prefieres tú, amigo y amiga que me escuches? ¿Confesar eso para que recibas condenación terrenal, cierta condenación terrenal? ¿O prefieres mantener eso en lo oculto, rechazando este mensaje y recibir la condenación eterna? ¿Tú qué prefieres? ¿La condenación para tu cuerpo en cuanto a tus pecados, confesándolos por creer en el evangelio correcto, de la forma correcta, creer en Cristo? ¿O prefieres ocultar todo eso y rechazar creer en Cristo para darlo a conocer y ocultarlo y vivir sobre las tinieblas, ¿verdad? Creyendo en Cristo a tu manera, y al final que tu alma sea condenada, que tu alma pague el precio, ¿verdad? ¿Qué prefieres? Entonces, es clara la palabra del Señor, amigo y amiga que me escuchas, vemos que es clara, ¿verdad? Entonces vimos que en San Juan capítulo 16, el consolador que convence a la humanidad de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. ¿Cuál es ese consolador? Ese consolador lo podemos ver en San Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador, o sea, Jesucristo fue el primer consolador que nos trajo palabras de vida eterna, palabras de aliento, de esperanza, ¿verdad? Y el otro consolador, ¿quién es? Y yo rogaré al Padre, yo, cuando me vaya y me siente a la diestra de Dios, le rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. ¿Cuál es el otro consolador? Para que esté con vosotros para siempre, por la eternidad, ¿verdad? Una vez que tú eres sellado con el Espíritu Santo hace nacer nuevamente tu espíritu y Él mora en tu alma por la eternidad, para siempre, ¿verdad? Y ahí se cumple lo dicho por el apóstol Pablo en una de sus cartas, creo que es a los Efesios, no recuerdo si es en el capítulo 2, versículo 11-12, ¿verdad? Que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posición adquirida. Efesios 2, a ver si estoy bien. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es Efesios 1:12. A ver, disculpen, lo voy a confirmar bien acá en Efesios 1, del 13 al 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esta es la palabra de verdad. Tú léela, amigo y amiga que me escuchas, léelo, saca tu Biblia y estúdiala, léelo, versículo por versículo. Yo no te estoy interpretando la Biblia, yo, léelo por ti mismo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de nuestra salvación, ¿cuál es? Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, otra vez, y habiendo creído en él, ¿se dan cuenta? El pecado para el alma. ¿Cuál es el pecado para el alma? El pecado de la incredulidad. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque creíste en esta palabra de la verdad, en esta palabra de verdad, en el Evangelio de nuestra salvación. Entonces la persona que decidió, pues ha decidido hasta el día de hoy, mientras aún siga viviendo físicamente, esa persona que está decidiendo no creer en esta verdad, en el Evangelio de nuestra salvación, esa persona aún no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, aún no ha sido sellada ni bautizada con el Espíritu Santo, conforme a San Marcos 16:16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Lo vemos aquí también confirmándolo con el apóstol Pablo en Efesios. Y habiendo creído en él, habiendo creído en el Evangelio, en este Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Entonces la persona que no ha creído en este Evangelio, que ha decidido creer en Cristo a su manera, como también las personas que han decidido no creer en Cristo de ninguna manera, o sea, los ateos, todas esas personas están condenadas. No han sido bautizadas con el Espíritu Santo, mucho menos han sido selladas, porque para poder ser sellado con el Espíritu Santo es lo mismo, tienes que ser bautizado, es lo mismo, bautizado para poder ser sellado con el Espíritu Santo. Entonces, estas personas que no han creído en este anuncio, sino que han creído en Jesucristo a su manera, o que han rehusado a creer en Cristo, son ateos. Para ellos nunca han sido bautizados con el Espíritu Santo, por lo tanto jamás han sido sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, esas personas, ¿qué les queda? ¿Qué les queda? Condenados. Y allí hagas tú lo que hagas, dejes de hacer lo que dejes de hacer, estés en la religión que estés, la condenación aplica para ti de la misma manera. De la misma manera la condenación aplica para ti. Estás condenado, te vas a ir al infierno y vas a ser atormentado. ¿Por qué? No por tus pecados en cuanto a tu carne, sino por el pecado de tu alma. ¿Y cuál es ese pecado? El pecado de tu incredulidad, de haber rechazado creer en este Evangelio de nuestra salvación. Entonces por eso vas a ser atormentado, porque tuviste la oportunidad de arrepentirte y de creer en este Evangelio y lo rechazaste. Porque este es el único medio que existe para que el alma del ser humano se pueda salvar. No existe otra forma. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí, si no es por medio de mí, de mi evangelio, ¿verdad?
Entonces, si tú te quieres ir al cielo, si tú pretendes ir al cielo de alguna otra manera, estás condenado, estás caminando por un camino diferente al cual Cristo determinó en su palabra. Condenado. Entonces, si tú has decidido no creer en este evangelio, en este anuncio, tú aún no has sido bautizado con el Espíritu Santo, por lo tanto, aún no has sido sellado con el Espíritu Santo, por lo tanto, estás caminando, estás en este proceso para alcanzar la condenación eterna, estás en este proceso, vas rumbo a la condenación eterna. Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras, es la garantía, esta es la garantía que nosotros tenemos, los que hemos creído en este anuncio, de nuestra herencia, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es ese día de la redención? Es el día del arrebatamiento, cuando nosotros, los que ya murieron en Cristo, resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos viviendo, seremos arrebatados, ¿verdad? Juntamente con los que hayan muerto, con cuerpos glorificados, cuerpos ya ahora sí libres de pecado, libres, completamente santos, completamente limpios de todo pecado, para poder entrar al tercer cielo en cuerpo y alma 100% puros, siendo santos, porque este cuerpo no puede heredar la vida eterna. Este cuerpo está, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, allá por el versículo 50 en adelante, el apóstol Pablo claramente lo dice, que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos el día de la redención. El día de la redención, el día de la salvación para nuestras almas es en el momento en el que nosotros creemos en el Evangelio. Ahora, los que ya creímos en el Evangelio y ya fuimos bautizados y sellados con el Espíritu Santo, ahora nosotros, los que ya pertenecemos a este grupo de personas del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo verdadera, ahora nosotros, los ya salvados, estamos esperando el día de la redención de nuestros cuerpos pecaminosos para poder adquirir un cuerpo santo, libre de pecado, ¿verdad? Entonces vemos estos dos bandos, amigo y amiga que me escuchas. ¿En cuál de ellos tú te encuentras? Y ahora podemos ver en Romanos capítulo 7, para que se quede evidenciado el pecado que mora en mí, porque dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, versículo 7, Romanos capítulo 7, versículo 7, dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, ¿verdad? Ahí está. Cuando éramos niños, ¿verdad? Tomamos conciencia del pecado, de lo que era pecado, de lo que era bueno y malo, y habiendo tomado esa conciencia, decidí pecar conscientemente, mi espíritu murió, ¿verdad? Lo está diciendo el apóstol Pablo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, cuando era niño. Cuando yo era niño vivía sin la ley. O sea, la ley, el pecado no lo conocía yo, no aplicaba para mí. Pero una vez venido el mandamiento a mi mente, una vez yo habiendo entendido el mandamiento y habiendo pecado, el pecado revivió, ¿verdad? Me hizo pecar y yo morí espiritualmente. Morí espiritualmente, ¿verdad? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató espiritualmente. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, muerte espiritual. En ninguna manera, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, ¿verdad? La muerte espiritual por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿verdad? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sino el pecado que mora en mí, en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, amigo y amiga que me escuchas, la palabra del Señor es clara, o sea, no hay que buscarle más vueltas al asunto, está todo escrito, ¿verdad? Solo hay que leer, hay que estudiar, hay que escudriñar, y eso es algo que la mayoría no hace. Entonces, bueno, los dejo con este mensaje, fue muy claro, muy, muy claro, ¿verdad? Muy específico en cuanto a la palabra del Señor. Entonces te invito, amigo y amiga que me escuchas, a que te arrepientas y creas en el Evangelio para que puedas escapar de toda condenación, principalmente de la condenación eterna, y puedas pasar a alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Entonces, bueno, me despido, amigo y amiga que me escuchas, bendiciones, y recuerden Maranata, que significa Cristo viene pronto, y nos vemos hasta el próximo video. Ojalá y les haya sido de muchísima bendición, y pues eso fue todo por hoy, y hasta pronto.